la ensalada fresca y saludable que preparo cuando quiero algo realmente delicioso. Vea pues, ponga cuidado desde el primer segundo porque esta ensalada no es cualquier ensalada. Esta es de esas que cuando uno la prueba dice, ¿por qué no la hice antes? Arrancamos esta exquisita ensalada con 125 gramos de arándanos frescos. Los lavamos muy bien y de manera natural los ponemos a desinfectar en agua con vinagre blanco. Este paso es clave, así que no se lo salten, vea pues. Mientras los arándanos reposan, seguimos avanzando para que la receta fluya bonito. Pasamos ahora a una lechuga verde lisa y fresca. La lavamos hoja por hoja con paciencia, como debe ser, y al igual que los arándanos, la ponemos a desinfectar de manera natural. ¿A ustedes les gusta la lechuga bien crujiente o un poquito más suave? Seguimos con una piña madura. Este ingrediente nos encanta porque aporta dulzor natural sin necesidad de azúcar y además ayuda a la digestión. Lávanos muy bien la piña, retiramos su cáscara, quitamos esos punticos negros y cortamos 4 rodajas, que es justo lo que necesitamos. Luego esas rodajas las cortamos en cubos pequeños parejitos para que cada bocado tenga su equilibrio. Ponga cuidado a este detalle, que aquí está parte del encanto. Continuamos con medio pepino. Lo lavamos muy bien, lo cortamos primero en láminas delgadas y luego en cubos bien pequeños. El pepino refresca, hidrata y le da una textura espectacular a la ensalada. Vea pues cómo les gusta más el pepino, bien chiquitico o en trozos más grandes. Vea pues, yo no quiero que este video sea solo yo hablando y usted escuchando. Me encantaría leerlo también. Déjeme un comentario, cuénteme qué receta le provoca o qué ingrediente le gusta más. Eso hace que este canal se sienta vivo y que sigamos cocinando con más ganas. Ahora retomamos la lechuga. La sacamos del agua, la secamos muy bien para que no agüe la ensalada y con las manos bien limpias la cortamos en trozos pequeños. Este paso se hace con calma, sin afán, porque una buena base marca la diferencia, ¿cierto? Es momento de combinar todo. En una ensaladera agregamos la lechuga, la piña, el pepino y los arándanos frescos. Aquí ya se empieza a ver ese colorido tan bonito que abre el apetito. Agregamos también un aguacate maduro cortado en cubos. Este ingrediente es de los preferidos porque aporta grasas buenas, cremosidad y saciedad. Cuéntenos en los comentarios, ¿el aguacate también es de sus favoritos o prefieren otro ingrediente cremoso? Reservamos un momento la ensalada y en otro recipiente preparamos el aderezo, que aquí está la magia. Agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Luego exprimimos un limón fresco, añadimos 2 cucharadas de miel de abeja, que usamos con moderación para equilibrar sabores, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y una cucharada de semillas de chía. Batimos todo muy bien hasta lograr una mezcla suave y homogénea. Vea pues qué aderezo tan completo. Finalmente, incorporamos el aderezo a la ensalada y con una cuchara grande mezclamos suavemente, asegurándonos de que cada ingrediente quede bien impregnado de sabor. Aquí no se revuelve fuerte, aquí se mezcla con cariño. Hágale pues. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado, carnes magras, huevos cocidos o simplemente disfrutar sola como una comida ligera y completa. La ensalada cremosa de piña más deliciosa que preparo en solo minutos. Preste atención desde ya, porque esta ensalada es de esas que uno empieza a preparar y ya se le va haciendo agua a la boca. Inicio esta exquisita ensalada con una piña bien madura, de esas que ya huelen dulce. La lavo muy bien, retiro con cuidado su cáscara y esos punticos negros. Ponga cuidado este paso porque aquí empieza el sabor. Luego corto la piña en rodajas y posteriormente la corto en cubos pequeños, parejitos como a mí me gusta. Este ingrediente me encanta porque aporta dulzor natural y ayuda mucho a la digestión. Una vez la tengo lista, la pongo a calar agregando 2 cucharadas de stevia, solo para resaltar ese dulcito sin necesidad de azúcar. Vea pues, ¿a usted también le gusta la piña así bien jugosa o la prefiere más firme? Paso ahora a un tallo de apio. Este ingrediente me gusta mucho porque le da frescura y un toque crocante delicioso. Lo lavo muy bien, retiro las hebras con calma y luego lo corto en trozos bien pequeños. Aquí no hay afán, porque entre más parejito quede todo, mejor se integra después en la ensalada, ¿cierto?
Sigo con 50 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños. Este ingrediente es de mis preferidos porque aporta grasa buena, proteína y ese crocante que uno agradece en cada bocado. Dígame en los comentarios, ¿a usted le gustan más las almendras, las nueces o el maní en las ensaladas? Vea, si usted disfruta este contenido, hágalo notar y suscríbase. Ese clic suyo es como un "vamos pues, siga que va bien", y eso nos impulsa resto a seguir trayéndole buenas recetas cada día. Hágale, que este canal también es suyo. Ahora ocupo una manzana verde y una manzana roja. Las lavo muy bien, las corto en rodajas y omitiendo su centro o corazón y semillas, las corto en cubos pequeños. Esta combinación me encanta porque mezcla lo ácido de la manzana verde con el dulzor suave de la roja y además aportan fibra y frescura. Vea pues, ¿cuál manzana le gusta más a usted, la verde o la roja? Con todos estos ingredientes listos, los reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego el jugo de 2 limones recién exprimidos. Luego incorporo 2 cucharadas de miel de abeja, 200 gramos de crema de leche, 2 cucharadas de mayonesa baja en grasa y una pizca de sal. Bato todo muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea, bien integrada, bien bonita. Finalmente, incorporo el aderezo a la ensalada y con una cuchara grande mezclo suavemente de que el sabor se reparta por completo y abrace cada ingrediente. ¡Listo! Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado, carnes frías o simplemente disfrutar sola como un plato fresco y completo. Es perfecta para reuniones, para una comida especial o para consentirse cualquier día de la semana. Si esta receta le gustó, cuéntemelo en los comentarios. Dígame qué ingrediente le agregarías o cuál fue el que más le llamó la atención. Esta ensalada dulce de repollo con piña se prepara en minutos y queda espectacular. Preste atención pues desde el primer segundo, porque esta ensalada queda tan rica que cuando uno empieza a prepararla ya quiere servirse el plato completo. Inicio esta exquisita ensalada con una piña bien madura, de esas que ya prometen dulzura natural. La lavo muy bien, con calma, retiro su cáscara y esos punticos negros. Ponga cuidado a este detalle porque ahí está la presentación. Luego corto la piña en rodajas y posteriormente la corto en cubos pequeños, parejitos, como a mí me gusta trabajar la fruta. Después la pongo a calar agregando 2 cucharadas de stevia, solo para resaltar su sabor sin necesidad de azúcar. Vea pues, dígame en los comentarios, ¿a usted le gusta la piña más dulce o más ácida? Paso ahora a un repollo o col blanca pequeña. Retiro las hojas que estén dañadas o marchitas y luego lo lavo muy bien. Lo corto muy finamente, en tiras bien delgadas. Ponga cuidado en este paso porque entre más fino quede, más suave se siente al comer. De manera natural, lo pongo a desinfectar con agua y vinagre blanco, dejándolo reposar un momento para que quede bien limpio y fresco. ¿A usted cómo le gusta el repollo? ¿Bien finito o un poquito más grueso? Continúo con 2 manzanas verdes. Las lavo muy bien, las corto en rodajas y descartando su centro o corazón y las semillas, las corto en cubos pequeños. Este ingrediente es de mis preferidos porque le aporta ese toque ácido que contrasta delicioso con la crema y la piña, además de ser excelente para la digestión. Vea pues, ¿usted es más de manzana verde o roja en las ensaladas? Llega el momento de combinar todo. En una ensaladera, agrego primero el repollo bien escurrido, luego la piña ya calada y finalmente las manzanas verdes. Aquí ya se empiezan a ver los colores y se siente la frescura de esta mezcla. Reservo un momento y paso a preparar el aderezo, que es clave en esta receta y uno de mis pasos favoritos. En otro recipiente, agrego el jugo de 2 limones recién exprimidos, 200 gramos de crema de leche o yogur griego natural, 2 cucharadas de miel de abeja, una pizca de sal y una cucharada de vinagre blanco. Bato muy bien hasta lograr una mezcla suave, homogénea y bien integrada, de esas que uno ya quisiera probar con la cuchara, ¿cierto? Finalmente incorporo el aderezo directamente a la ensalada y agrego también 100 gramos de uvas pasas, que le dan ese toque dulce que sorprende en cada bocado. Con una cuchara grande mezclo suavemente, con cariño, asegurándome de que el aderezo se reparta por completo y abrace cada ingrediente sin maltratarlos. ¡Listo! Sirvo y a disfrutar.
Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, carne asada, pavo o simplemente disfrutar sola como plato principal en un almuerzo ligero o una comida especial. Si esta receta le gustó, déjemelo saber en los comentarios. Cuénteme qué ingrediente le agregarías o si la prepararías tal cual. Comparte este video con alguien que disfrute comer rico y cuidar su salud. Regáleme un me gusta y suscríbase a el canal de las ensaladas para seguir preparando juntos recetas fáciles, llenas de sabor y hechas con amor. Vamos pues, que aquí seguimos cocinando bueno, ¿cierto?